¿Cómo están, estimados estudiantes? Vamos a empezar a ver un nuevo tema, que es el tema de radiación. Pero a modo de introducción, vamos a recordar los mecanismos de transferencia de calor que habíamos visto hasta el momento. El primer mecanismo que hemos analizado este semestre era el de conducción. Habíamos indicado que este mecanismo es característico de los sólidos, ¿no ve? Y que la forma en que se transfiere, básicamente, habíamos analizado que es por vibración de sus partículas, átomos, moléculas. ¿De acuerdo? El segundo mecanismo que habíamos visto era el de convección, que era el mecanismo de transferencia de calor característico de los fluidos, siendo el fluido un gas o un líquido. Cuando habíamos analizado el mecanismo de transferencia de conducción, habíamos analizado la ley de Fourier, y cuando habíamos visto el mecanismo por convección, habíamos analizado la ley de enfriamiento de Newton. Ya, si ustedes analizan en ambos mecanismos, los dos mecanismos ya tienen algo en común. Para que exista transferencia de calor, tiene que existir la presencia de materia. ¿De acuerdo? En cambio, cuando nosotros empezamos a analizar el mecanismo de transferencia de calor por radiación, ya una de las características importantes de este mecanismo es que no necesita la presencia de materia para transferirse. Entonces podemos decir que este mecanismo es un mecanismo primario de transferencia de calor. ¿De acuerdo? Ahora, la transferencia de calor se realiza a través, como dice en la diapositiva, a través de radiación electromagnética. ¿De acuerdo? Y nosotros conocemos, ¿no ve?, que la radiación electromagnética tiene dos condiciones, ¿no? Tiene una condición de onda y una condición de fotón. Eso ya lo han visto ustedes en el pre y lo hemos repasado un poco en Quanti, ¿no ve? Como onda tenemos algunas características, ¿no ve?, que tiene su longitud de onda, su frecuencia, y que además podemos indicar que puede existir una refracción, puede haber una interferencia y puede haber una reflexión. Y cuando analizamos como corpúsculo, básicamente analizamos su energía, ¿no ve?, la capacidad de absorber o de emitir energía. Pero de todo el espectro que nosotros utilizamos, ¿no ve?, lo que nos interesa a nosotros es la radiación térmica. ¿De acuerdo? Pero acá les estoy mostrando más o menos el tamaño de las longitudes de onda. Fíjense un poco, ¿no?, la longitud de onda en metros. Fíjese, básicamente el tamaño de una longitud de onda en metros es el alto de un edificio, ¿no? Del microondas es el alto de los seres humanos. El infrarrojo, el de las abejas. Es interesante esta gráfica que les estoy mostrando. No, pero les había comentado, volviendo al tema, les había comentado que la radiación magnética, electromagnética, ¿no ve?, es la que nosotros utilizamos para realizar el mecanismo de transferencia de calor por radiación. Pero la radiación que nos interesa a nosotros es la radiación térmica, que básicamente se encuentra ya entre longitudes de onda de 0,1 a 100 micrómetros. Ese más o menos es el rango de longitudes de onda en las que se presenta la radiación térmica. Y fíjense, bueno, abarca el espectro visible, el cercano, el medio. ¿De acuerdo? Ya esto a manera de introducción, recordando un poco las características de la radiación electromagnética, como su comportamiento. Les decía, en función a su comportamiento de una onda, tendríamos su frecuencia, ¿no ves?, su longitud, el número de onda, tendríamos sus valles, sus crestas, ¿no? Y a través también de analizar, digamos, su velocidad de propagación, al indicar nosotros que no necesita materia
para propagarse, estaríamos indicando que en el vacío la radiación electromagnética se propaga a la velocidad de la luz, que aproximadamente es 300 kilómetros por segundo, 300.000 kilómetros por segundo. Y cuando, eso lo hemos visto en cuanti, cuando se propaga en un medio, esta velocidad disminuye, generándonos el índice de refracción. ¿De acuerdo? El índice de refracción. Pero esto es una ecuación clásica que han visto, que nos da a entender el comportamiento de la radiación electromagnética como onda. ¿De acuerdo? También habíamos indicado nosotros que la onda podía comportarse como fotón, y habíamos visto la ecuación de Planck que nos permitía conocer cuánta energía está involucrada, en una transferencia de calor, ¿no? Cuando se tiene una radiación electromagnética, ¿no? Y esto habíamos visto nosotros en cuanti cuando analizábamos los saltos de los electrones, ¿no? Tenía que saltar de un nivel a otro nivel específico, y tenía que haber una energía definida para que logremos ese salto. Ya, esta secuencia todo a manera de introducción. ¿De acuerdo? Ahora, entre las características que podemos indicar del mecanismo de transferencia de calor por radiación, podemos decir que, bueno, si nosotros analizamos los cuerpos, las sustancias que nosotros tenemos, por ejemplo, el Sol emite radiación por medio de reacciones nucleares que existen dentro de él. ¿De acuerdo? Pero si nosotros analizamos, por ejemplo, una caldera, cuando hacemos hervir agua, hacemos hervir agua y vemos que la superficie de la caldera está caliente e irradia energía. ¿De acuerdo? El mismo funcionamiento que tiene un microondas, ¿ya? Emite radiación. Entonces, por lo tanto, ¿qué podemos indicar respecto a las características? Bueno, esa segunda es interesante e importante, ¿no? Que todas las sustancias, ¿no ve?, emiten radiación, con solo encontrarse por encima del cero absoluto. Ya habíamos hablado, ¿no ve?, que es un mecanismo primario de transferencia de calor, no necesita medio material para transferirse. ¿De acuerdo? Lógicamente, acá es interesante, solamente es complementando lo que había indicado, ¿no ve? Es un fenómeno superficial, porque el intercambio va a ser entre dos superficies. El Sol emite su energía, y esa energía, parte de esa energía está llegando a la superficie terrestre, por ejemplo. ¿Ya? Algo interesante acá, ¿no ve? Si en ese intercambio de dos superficies tenemos aire, este aire se va a considerar como transparente a la radiación. O sea, no va a influir en la transferencia. ¿De acuerdo? Ahora, también podemos tener, aquí es importante porque cuando está saliendo vapor, ¿no?, por nuestra caldera, cuando hacemos hervir agua, podemos, si ponemos la mano no en el vapor, sino cerca del vapor, sentimos básicamente ese intercambio, sentimos que ese vapor está irradiando energía. ¿De acuerdo? Bueno, esto como conocimiento fundamental de lo que vamos a ver. Y lógico, fíjense en la gráfica, en el dibujo que les muestro, ¿no ve? Cuando nosotros utilizamos celulares, cuando empezamos a trabajar con la computadora, ¿de acuerdo?, estos equipos emiten radiación, y tal vez a muchos de ustedes, por un determinado tiempo, cuando están al frente de la computadora, sienten un escozor en la cara y su cara se torna caliente. ¿Por qué? Porque el equipo está emitiendo una radiación térmica. ¿De acuerdo? Entonces esto es interesante y es importante, ¿no? Ahora, cuando nosotros básicamente analizamos la transferencia de calor, básicamente de la misma forma que hemos visto en la parte de conducción y convección, tenemos que saber las leyes que rigen ese mecanismo de transferencia de calor y las características
que tienen esos mecanismos de transferencia de calor. Y una de las primeras características que vamos a analizar es la de definición de un cuerpo negro. Ahora, un cuerpo negro va a ser una superficie ideal para nosotros, ¿de acuerdo? Esa superficie ideal va a ser aquella que va a absorber toda la energía que incide sobre él, ¿de acuerdo? Y va a emitir toda la energía que éste ha almacenado. Va a ser un cuerpo ideal. Y esto es interesante porque el concepto viene de que cuando nosotros nos ponemos una ropa negra, ¿no?, nos calentamos más rápidamente que cuando nos ponemos una ropa de otro color. Entonces ahí está el concepto. De acuerdo, un cuerpo negro va a absorber toda la energía que incide sobre él y va a reemitir toda la energía que él había absorbido. ¿De acuerdo? Entonces vamos a definir un concepto, ¿no? El cuerpo negro es un absorbedor perfecto y un emisor perfecto. Ningún otro cuerpo, ¿de acuerdo?, puede compararse con un cuerpo negro, a no ser que sea otro cuerpo negro, obviamente. Pero cualquier otro cuerpo no va a emitir la cantidad de energía que emite el cuerpo negro. No va a absorber toda la energía que absorbe el cuerpo negro. ¿De acuerdo? Entonces, el cuerpo negro para nosotros va a ser un cuerpo ideal. ¿Ya? Una vez que hemos definido el cuerpo ideal sobre el cual vamos a trabajar, ¿de acuerdo?, tenemos que analizar ahora las leyes que rigen los mecanismos de transferencia de calor por radiación. Y uno de los primeros mecanismos es la ley de Planck. ¿Ya? Básicamente debemos entender por la ley de Planck que cualquier cuerpo negro, en este caso, que se caliente a una determinada temperatura T, va a emitir fotones. Y si nosotros analizamos un poco la gráfica, a medida que voy aumentando la temperatura, fíjense ustedes, ¿no ve?, va aumentando la energía emitida. ¿De acuerdo? Entonces, la conclusión, ¿no? Un cuerpo negro emite energía a medida que va cambiando su temperatura. Va a emitir más energía si la temperatura es más alta. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta distribución que estamos viendo en la gráfica va a depender, ¿no ve?, de la temperatura superficial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo evaluar, ¿no ve?, cómo puedo evaluar, ¿de acuerdo?, la energía emitida en función a esta ecuación, ¿no?, a la ecuación de Planck. ¿De acuerdo? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está mostrando esta ecuación de la ley de Planck? Básicamente nos está mostrando la variación de la potencia emisiva del cuerpo negro. Bueno, y como es a una longitud de onda específica, podríamos decir que es la potencia emisiva monocromática del cuerpo negro en función de la temperatura y en función de la longitud de onda. ¿De acuerdo? Y si nos damos cuenta en la gráfica, este obviamente va a tener un valor máximo. Este valor máximo, ¿de quién va a depender? Nuevamente, de la temperatura y de la longitud de onda. ¿De acuerdo? Pero complementando con la ley de Planck, porque aquí tengo puntos máximos, ya viene la ley de desplazamiento de Wien. Esta ley básicamente primero se fundamenta en la ley de Planck, porque la potencia emisiva está aumentando a medida que yo voy aumentando la temperatura, pero básicamente nos dice que la potencia emisiva de un cuerpo negro va a alcanzar un punto máximo a una temperatura dada. ¿De acuerdo? Y si nosotros ponemos la condición de máximo, ¿no ve?, estaríamos hablando de que la ecuación de Planck
en este punto máximo yo lo tengo que igualar a cero. Es decir, la ecuación simplificada que les estoy mostrando se determina en función del punto máximo y de igualar la ecuación de Planck igual a cero. Es decir, entonces podemos un poco redefinir la ley de desplazamiento de Wien y decir que es la longitud de onda, si ustedes se ubican acá, tengo la longitud de onda para la cual es máxima la emisión de energía de un cuerpo negro. Y la temperatura, o mejor dicho, la energía, como ustedes pueden ver en la ecuación, es inversamente proporcional a su temperatura absoluta. De acuerdo. Ahora, esta ley es importante porque, miren, con esta ley podemos determinar una temperatura aproximada del Sol. ¿Lo ve? Aquí en la gráfica les muestro más o menos la radiación del cuerpo negro a la temperatura del Sol. La temperatura del Sol más o menos se ubica, aquí está redondeado a 6000 Kelvin. Más o menos el Sol podemos tomar en cuenta como un cuerpo negro cuando su temperatura alcanza aproximadamente los 5800 Kelvin. Y nosotros podemos trabajar con ese valor acá y poner y evaluar esta longitud de onda. O si quieren ustedes, una vez que tengo la longitud de onda, yo puedo determinar cuánto vale su temperatura y tiene que darme 5800 Kelvin. ¿De acuerdo? Es de cálculo. Esto nos puede permitir determinar las temperaturas de cuerpos lejanos. ¿De acuerdo? Adicionalmente, nosotros tenemos la ley de Stefan Boltzmann, ¿no ve? Que básicamente nos dice que todas las que considera inicialmente que cualquier sustancia puede emitir radiación con el solo hecho de encontrarse a una temperatura distinta del cero. ¿No ve? Y que además que la radiación emitida por ese cuerpo por unidad de área es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta. Entonces, fíjense, ya nos está considerando, nos está dando una ecuación con la cual nosotros podemos evaluar cuánto vale la potencia emisiva. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente, ya que la cantidad de energía que está siendo emitida por este cuerpo, ya, por unidad de área, ya, es proporcional a su temperatura absoluta. Y este signo de sigma es la constante de Stefan Boltzmann. ¿De acuerdo? Pero no estoy tomando cualquier cuerpo. Estoy tomando en cuenta, ¿no?, que esta potencia emisiva, que es proporcional a la cuarta potencia de su temperatura absoluta, va a ser un cuerpo negro. ¿De acuerdo? Entonces, esta ecuación deducida es para evaluar la potencia emisiva, ya, por unidad de área que emite un cuerpo negro. ¿De acuerdo? Ahora, nuevamente, ¿no? Estoy hablando que a medida que voy a ir aumentando la temperatura, va a ir aumentando su potencia emisiva. Justificando lo que hemos visto con la ley de Planck, con la ley de desplazamiento de Wien. ¿De acuerdo? Y que una superficie se va a comportar como superficie negra, eso ya lo habíamos visto en la ley de desplazamiento de Wien. Habíamos dicho que el Sol se va a comportar como, ¿no ve?, un cuerpo negro a 5800 Kelvin. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente ahora, ¿qué es lo que vamos a analizar? Básicamente analizar, oye, entonces estoy hablando que todas las superficies serán negras, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Que voy a tomar el concepto de lo que es un cuerpo negro. ¿Qué va a ser un cuerpo negro? Una superficie que absorbe todas las radiaciones.
que inciden sobre él. Entonces fíjense ustedes, aquí yo tengo una superficie que tiene un orificio pequeño, y sobre este orificio pequeño está incidiendo una radiación electromagnética. ¿Qué está pasando con esta radiación electromagnética? Fíjense que son líneas rectas por los choques. ¿De acuerdo? Choca, 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 choca. O sea, es decir, se está absorbiendo en todo el cuerpo. ¿Y cuál es la definición de cuerpo negro? Una superficie que absorbe toda la radiación y que luego posteriormente la emite. Eso vamos a discutir posteriormente. Pero acá está absorbiendo toda la radiación incidente. Entonces, habíamos indicado ahora, ¿no?, que la energía que va a incidir, ¿no?, en un cuerpo negro, después de un determinado tiempo o momento, si quieren ustedes, ese cuerpo lo va a emitir. Lo va a emitir con una intensidad de energía. Esta energía emitida tiene que tener una longitud de onda, una dirección. Entonces, si ustedes ven acá, estamos viendo, oye, cómo podría o debería poder calcular cuánto es la intensidad de energía que se está emitiendo en una superficie. Entonces, yo tengo que saber, en esencia, qué tipo de superficie tengo. Ya, tengo un cuerpo negro, tengo una superficie que emite la energía de forma difusa o de forma especular. Entonces son dos conceptos que nosotros vamos a ver posteriormente. Pero hay una cantidad de energía que se está emitiendo. Esa cantidad de energía que se está emitiendo tiene que ver con su intensidad de la energía por el ángulo, por el coseno del ángulo que forma ese vector. ¿De acuerdo? Ahora, es un concepto interesante empezar a manejar esta parte de las intensidades de energía. Pero nosotros vamos a trabajar con cuerpos reales, ¿ya? Y vamos a tratar de considerar todas las leyes que hemos visto en los cuerpos reales. Entonces, lo primero que vamos a analizar es la potencia emisiva de un cuerpo negro. ¿De acuerdo? Un concepto interesante que está en la diapositiva, ¿no ve? Que la radiación es un fenómeno volumétrico. ¿De acuerdo? Es de todo el volumen del cuerpo, de toda la superficie del cuerpo y de su volumen que está emitiendo la radiación. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que estoy analizando el cuerpo negro, yo había definido inicialmente que el cuerpo negro es aquella superficie que absorbe toda la energía. Y si absorbe toda la energía, emite toda la energía absorbida. Entonces aquí ya vamos a ver un nuevo término, ¿de acuerdo? Vamos a ver el término de emisividad. Ya estoy analizando un cuerpo real. Este cuerpo ya no es un cuerpo negro. Entonces, si el cuerpo negro emitía el total de energía de sigma por T a la cuarta, un cuerpo que no es negro tiene que emitir una fracción de la energía que emite el cuerpo negro. Entonces, esa fracción de energía que emite el cuerpo negro va a ser la emisividad. Entonces, vamos a definir un cuerpo gris. ¿Qué va a ser un cuerpo gris? Va a ser un cuerpo ya que no es negro, ¿de acuerdo? Que no es negro, ¿ya?, pero que tiene características que lo hacen uniforme en su manera de emitir la energía. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros agarramos un cuerpo real, vamos a ver más adelante que este cuerpo puede absorber, transmitir y reflejar la radiación. ¿De acuerdo? Pero un cuerpo gris va a absorber toda la energía y vas a emitir toda la energía. Eso vamos a analizar posteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, un cuerpo real
va a emitir una fracción de lo que emitiría un cuerpo negro. Ya ese cuerpo, de acuerdo, lo vamos a denominar un cuerpo gris. ¿De acuerdo? Entonces, hemos hablado de epsilon, de la emisividad. Y la definición de emisividad la podemos dar desde la parte conceptual, ¿no? Y dividirla como emisividad direccional y como emisividad hemisférica. Pero en esencia, nosotros habíamos dicho que la emisividad, ¿no? o que la energía que emite el cuerpo, que absorbe el cuerpo negro, va a ser una fracción de la energía que emite el cuerpo negro. Entonces de ahí puedo despejar el concepto de emisividad, ¿no ves? Va a ser la energía que absorbe el cuerpo no negro respecto a la energía que absorbe el cuerpo negro. Si estoy hablando de algo parcial sobre algo total, estoy indicando que este va a ser un valor menor a 1, o sea, va a ser una fracción, si yo lo analizo en tanto por 1. Si lo analizo en porcentaje, oye, va a ser 10%, 20%, 30%. ¿Qué valor puede tener como máximo? 1. ¿No ve? 1 va a ser que este cuerpo, el cuerpo real, se comporta como cuerpo negro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, entonces, a modo de complementar lo que he mencionado, la emisividad va a depender de la longitud de onda y de la dirección de la radiación emitida. ¿De acuerdo? Ahora, nuevamente, si nosotros hablamos de la emisividad, ¿no ve? Tengo la emisividad espectral y la emisividad direccional. Y en esencia tengo que hablar de la emisividad hemisférica total. Un poco recapitulando lo que hemos visto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿no ve? Si yo quiero evaluar la potencia emisiva de un cuerpo no negro, va a ser una fracción de la potencia emisiva del cuerpo negro. Aquí ya poniéndolo en forma de ecuación en función de la constante de Boltzmann y la temperatura elevado a la cuarta potencia. Aquí les muestro una tabla en la que podemos ver la potencia emisiva de cuerpos no negros, ¿no ve? En función, si ustedes ven aquí, de su emisividad total. Entonces estamos hablando, fíjense, acá es próximo a 0 y acá está próximo a comportarse como un cuerpo negro, ¿no? Las pinturas, la vegetación, el agua, el aire, el carbón, el grafito, tienen un buen comportamiento de emisividad, algunos casi próximo a 1. Ahora, cuando nosotros analizamos las propiedades de la radiación, ¿de acuerdo? Va a haber una energía incidente, a la que le voy a poner como nombre G, ¿no? Energía incidente. La irradianza, si quieren ustedes, ya que la vamos a definir posteriormente. Esa energía, o parte de esta energía, si estoy trabajando sobre un medio, puede ser absorbida, parte de esa energía puede ser transmitida y parte de esa energía puede ser reflejada. O sea, tengo absortividad, transmitividad, reflectividad. ¿De acuerdo? Si yo hago la suma de todas ellas, ¿no ve? La suma de estas 1, 2, de estas 3, tiene que ser igual a la energía incidente. ¿De acuerdo? Entonces, si yo acá simplifico G, me va a quedar alfa, Rho y tau. ¿No ve? Alfa, absortividad, transmitividad y reflectividad. ¿De acuerdo? Entonces, absorbancia, lo que les decía, refractancia y transmitancia. Entonces, ¿qué estoy queriendo hacer ahora con las propiedades de la radiación? Dar unas condiciones, porque yo había dicho que la fracción que emite o que absorbe un cuerpo real es la fracción de energía que absorbe o emite el cuerpo negro. Y había puesto el valor numérico de la emisividad. ¿De acuerdo? De la emisividad. Entonces, podemos indicar bajo este criterio que lo máximo que puede valer la suma de estas características es 1, ¿no? Y aquí pongo algunas características como ejemplos, ¿no ve? Cuando yo tengo un cuerpo negro, si tengo un cuerpo negro, todo absorbe, nada transmite, nada refleja. Entonces la absortividad es igual a 1.
¿no ve? Cuando tengo superficies opacas, ¿no ve? Si son superficies opacas no puede transmitir nada, por lo tanto, 1 es igual a la absortividad más la reflectividad. En la mayoría de los gases, el gas puede absorber y puede transmitir, no puede reflejar. ¿De acuerdo? En la mayoría de los gases. Entonces, poniendo las condiciones, digamos, las características del medio donde nosotros nos encontremos, vamos a poder definir si alfa, si beta es 1. ¿De acuerdo? Si alfa, digo, alfa, zo y tau. Entonces, aquí viene la parte interesante, ¿no? Yo les decía, oye, cuando la radiación incide sobre una superficie, esta superficie tiene diferentes maneras de reflejar, ¿de acuerdo? Y si yo tomo en cuenta respecto a la radiación incidente, yo me trazo una normal, puedo tratar de caracterizar a la mayoría de las superficies, ¿de acuerdo? Como a la mayoría de las superficies. Entonces, esta característica de la gráfica que yo tengo es lo que pasa en forma general. ¿De acuerdo? Entonces tengo yo una reflexión de la radiación de forma real. Por lo tanto, esta reflexión es totalmente irregular. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo decir que la radiación reflejada puede ser de dos tipos. Puede ser una radiación difusa, ¿ya? Puedo tomar en cuenta que cuando la superficie se refleja de manera difusa, esto significa, si ustedes analizan esta parte, que esta radiación va a ser distribuida uniformemente sobre toda la superficie. Miren, son estas radiaciones que salen, son uniformes, son iguales, uniformemente distribuida a lo largo de toda la superficie. Es decir, se refleja de manera uniforme sobre un hemisferio o sobre el área donde incide o choca. Pero puede ser también de manera especular. ¿Qué significa que la superficie se refleje de manera especular? ¿No? Que cuando incida la energía reflejada va a tener el mismo ángulo que la energía incidente. Entonces ya estamos viendo algunas consideraciones, ¿no ve? Hace rato habíamos hablado de superficies difusas, o sea, nos queremos que la reflexión sea de manera difusa, o sea, que se distribuya uniformemente sobre toda la superficie. Un ejemplo de una reflexión especular sería un espejo. Ya, un espejo refleja la radiación de manera especular. Si ustedes ven, rebota, ¿sí o no? Rebota. Y esa situación nos dice que el ángulo de incidencia es el mismo que el ángulo que sale del ángulo de la radiación reflejada, mejor dicho. Entonces, perdón, si yo tomo en cuenta la manera de reflejar que tiene una superficie, ¿ya? Y la manera en que hemos analizado las propiedades de la superficie cuando una radiación incide sobre él, podemos indicar lo siguiente, ¿no? Que cuando tengo una superficie a la que le está llegando una radiación, una energía, esta superficie lo va a reflejar de manera difusa, habíamos dicho, ¿no ve? Por lo tanto, no va a dejar transmitir. Por lo tanto, la cantidad de energía que va a absorber el cuerpo va a ser alfa veces G. ¿De acuerdo? Inicialmente. Ahora, si esta superficie fuese un cuerpo negro, ¿no ve? Su energía absorbida, ¿cuánto va a ser? EB. ¿No ve? EB. ¿Estamos de acuerdo? Va a ser Rho por T cuadrado, T a la cuarta. Ahora, solamente fíjense por el encierro. Esta superficie ha absorbido toda esa energía. Ha absorbido todo. Ahora la está emitiendo. La está emitiendo. Ya,
Entonces, ¿qué estoy diciendo? Como está emitiendo, oye, esta superficie no es cuerpo negro, habíamos dicho. Pero entonces va a ser una fracción de la energía que emitiría un cuerpo negro. Por lo tanto, ¿no ve? La energía absorbida por el cuerpo tiene que ser igual a la energía emitida por el cuerpo. Entonces, si yo igualo estos dos, ¿qué estaría diciendo? ¿No ve? Que la absortividad es igual a la emisividad. ¿De acuerdo? Cuando nosotros analizamos y decimos que la absortividad es igual a la emisividad, estoy hablando de la ley de Kirchhoff. ¿De acuerdo? Y cuando cualquier cuerpo real cumple esta condición, se lo conoce como un cuerpo gris. Fíjense, nos quedaba todavía una duda del cuerpo gris. Entonces, un cuerpo gris es aquel en el que la emisividad es igual a la absortividad. Entonces, ¿qué podemos decir de un cuerpo gris? Es uno intermedio entre un cuerpo ideal y un cuerpo real. ¿De acuerdo? Entonces, esta condición de que la absortividad sea igual a la emisividad conduce a la ley que se conoce con el nombre de la ley de Kirchhoff, ¿no? Básicamente, bueno, tienen en la diapositiva, podemos indicar que la ley de Kirchhoff nos indica que en el equilibrio térmico, ¿de acuerdo?, la relación entre los poderes emisores y los de absorbancia de todos los cuerpos es constante y función de la temperatura de dicho equilibrio. Por lo tanto, esta coincide numéricamente con el poder emisor de un cuerpo negro a dicha temperatura, ¿no? Por eso estamos igualando básicamente que la energía emitida es igual a la energía absorbida. Ahora, de manera más simple también podemos indicar, ¿no ve? Es que la ley de Kirchhoff, en conclusión, ¿qué nos dice? Que a cualquier temperatura, un cuerpo gris emite una fracción constante de energía de la cantidad que emitiría un cuerpo negro a la misma temperatura. ¿Ya? Aunque parecería, bueno, el enunciado parece sencillo, pero lo que pasa es que estrictamente hablando, en la naturaleza hay muy pocos cuerpos negros. Perdón, muy pocos cuerpos grises, porque esa es a la condición que estamos llegando. Pero si nosotros trabajamos con determinadas longitudes de onda, gran cantidad de cuerpos se pueden comportar como cuerpos grises. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos evaluar, ¿no?, básicamente, que cuando agarramos un cuerpo gris o cualquier cuerpo real, vamos a suponer que es un cuerpo gris a una determinada longitud de onda, y bajo esa condición mi absortividad va a ser igual a mi emisividad. ¿De acuerdo? Por hoy hasta aquí, por favor. Cualquier consulta no duden en realizar. Se cuidan. Hasta luego.